tierra o en alguna dimensión donde van las almas en pena a ser torturadas. Pues todo eso es un engaño completo. Pero tú no puedes entenderlo porque tu mente de niño no puede entender este lenguaje abstracto en donde a ti se te instituyó en un cambio del lenguaje. Es el problema que tenemos con los cristianos que son adultos infantiles. Lo más impresionante de todo es que el apóstol Pablo habla de eso justo en el mismo capítulo en donde estamos explicando el tema de el hablar en lenguas, el capítulo de 1 Corintios 14. Leamos en el versículo 20 al 21. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Qué pasa? Que con los bebés adultos que tenemos en nuestra sociedad de hoy en día, ocurre es todo lo contrario. Son personas muy maliciosas, muy astutas para la maldad, pero son niños en el modo de pensar, en el modo de razonar. Por ejemplo, si ven la palabra cruz en la Biblia, no pueden razonar ni entender que ha sido un error de traducción, que esa palabra fue insertada en la Biblia y que, por tal motivo, Jesús murió fue en un poste, no en una cruz. Y estos conceptos, esta generación de adultos infantiles, son de verdad imposibles de entender porque requieren de un razonamiento, requieren de un estudio. Y estas personas están acostumbradas a lo rápido. Ellos quieren el conocimiento inmediato, la gratificación instantánea. Por eso es que un video o una prédica de 2 horas es demasiado para ellos. Como un niño, necesitan que algo sea rápido, que dure por lo menos 1 minuto, como en un video de TikTok. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es imposible. Hay muchas cosas que explicar, mucho que aclarar. Entonces, en esta sociedad de adultos infantiles que tenemos, el Estado viene a ocupar el lugar de padre y los gobernantes empiezan a actuar de manera paternalista, y es algo que estamos viendo hoy en día. Lo vemos con Bukele, lo vemos con Donald Trump y lo vamos a seguir viendo con todos los gobernantes. Ellos van a actuar de manera populista, van a actuar en base a emociones, y es lo que nosotros conocemos como el bien común, que es mantener a estos adultos infantiles en un estado de gratificación instantánea constante. Y esto es lo que Donald Trump maneja de una forma tremenda, cuando lo vemos actuando bastante impulsivo y aplicando estos conceptos al pie de la letra, actuando en base a emociones, y entonces toman medidas aceleradas, medidas bruscas, medidas que no están basadas en la razón y en la inteligencia, sino en emociones, en presentar resultados inmediatos. Por ejemplo, también lo vemos con Nayib Bukele. Él se presenta como un padre para todos los salvadoreños. No hay nadie más que pueda gobernar en El Salvador. Él es el único, él es el papá de todos estos niños incapaces de gobernarse por sí mismos, por lo cual solamente pueden hacerlo a través de la mano dura de Bukele. Este es el ciudadano infantil del siglo XXI, y por eso sus pastores hablan como bebés, balbucean, porque se comunican bebés con bebés. Y de la misma manera, en la sociedad vamos a tener un estado paternal que trate de mantener calmados a los bebés. Los va a alimentar, los va a vestir, los va a mantener informados, les va a dar salud, ustedes ya saben, poniéndole aquello en el brazo, y les va a decir en lo que deben o no deben creer. Así que nosotros podemos ver, hermanos, cómo se ramifica todo este tema y cómo esto tiene un poder espiritual bastante impresionante. Porque una cosa
lleva a la otra, y el apóstol Pablo lo revela todo, cuando nos muestra que hay adultos que terminan convirtiéndose en niños y sus pastores terminan hablándoles como si fueran bebés. Ata, bada, papa, tata, chica, prechica, rococó. Hermanos, qué inmadurez, qué falta de uso de la razón y de la inteligencia. Y es por eso, hermanos, que nosotros vamos a ver que debido a que hay cada vez más adultos infantiles, eso quiere decir que van a ser personas que aceptan todo lo que diga el gobierno, lo cual significa que se empiezan a conformar gobiernos tiránicos y líderes que se imponen no por las leyes y la razón, sino por las emociones, y eso quiere decir que se va erosionando la democracia. Vamos partiendo de una democracia hacia una teocracia, porque tenemos adultos infantiles y tenemos a gobernantes paternalistas. Hermanos, esta es una relación torcida, nefasta, demoníaca, pero es algo que lo estamos presenciando a nivel global en toda la sociedad, y es una señal del fin, es una señal del colapso de las naciones, es el mensaje del segundo ángel del Apocalipsis cumplido ante nuestros propios ojos. Babilonia es caída, Babilonia colapsa. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos son niños, son bebés infantiles, no están preparados para eventos catastróficos. Y miremos lo que ocurrió en Valencia, España, cuando vino esa creciente y se metió por la ciudad. Nosotros vimos a los ciudadanos clamando desgarradamente por la ayuda del Estado, y nosotros hemos hablado de este tema. No esperes ayuda del Estado, actúa como un adulto. Trata tú mismo de resguardarte, de protegerte, de mantenerte aprovisionado, no solo para ti mismo, sino para ayudar a otros. Pero todas estas personas que hacen parte de esta sociedad de adultos infantiles clamaban llorando como niños a su rey, que porque no los vino a socorrer. Papá, ¿por qué no viniste a ayudarnos? Es tremendo, hermanos. Esto me recuerda a una película del 2007 donde Bruce Willis protagoniza a un asesor exitoso, y de hecho la primera escena de la película muestra a una mujer adulta llorando como un niño, como una niña que no controla sus emociones, y en contraposición se muestra a Bruce Willis muy calmado, muy sobrio, tratando de enseñarle a ella cómo debe comportarse. Ahora, lo curioso de la película es que de repente la vida de Bruce Willis, actuando como adulto, sobrio, calmado, controlando sus emociones, parece que no estaba bien. De repente se aparece un niño de 8 años que es él mismo, pero cuando tenía esa edad, pero viniendo del pasado hacia el futuro, y se encuentran ellos dos en su apartamento. Bruce Willis entiende que ese niño que está enfrente de él es él mismo cuando era niño, y entonces ese niño empieza a enseñarle a Bruce Willis, empieza a tratar de mostrarle cómo debería vivir. Y Bruce Willis empieza a comportarse como niño, empieza a actuar erráticamente, ya no controla sus emociones, se comporta de una manera impulsiva y ahora busca la gratificación instantánea. Pues esa es la sociedad en la que estamos, hermanos. Y es curioso, porque Satanás y sus ángeles caídos vendieron su primogenitura por la gratificación instantánea. Imagínate a Satanás, siendo perfecto, siendo un ángel tan sabio, terminar convertido en un niño que busca la gratificación instantánea. Esto es lo que nos revela la historia entre Jacob y Esaú. Recordemos que Esaú era ese hombre que no podía soportar el dolor y el sufrimiento,
y que deseaba buscar rápidamente el placer y la gratificación instantánea, eso lo llevó al punto de que vendió su primogenitura. Leamos en Génesis capítulo 25, versículo 30 al 32. Y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Hermanos, esto precisamente es de lo que estamos hablando. En este caso, Edom, que es el nombre con el que ahora se nombraba a Esaú, significa rojo. Y resulta que eso nos recuerda a ese dragón rojo de Apocalipsis 12, que es el mismo demonio, y que también nos revela la ideología, la mentalidad de estos ángeles caídos en el cielo, que de repente buscaban la gratificación instantánea y que si no podían obtenerla, no podían sentir que estaban vivos, y pensaban entonces que esa vida, como la que ellos vivían en el cielo, era la misma muerte, algo que es bastante torcido. Pero se nos revela entonces esto que ocurre entre Jacob y Esaú, que aquel que busca la gratificación instantánea termina vendiendo su primogenitura. Es como una especie de maldición que la podemos ver manifestada en los seres humanos. Es como que la persona se va degradando a medida de que busca el deseo y el placer, como ya hemos visto en otros videos. Una vez que los consigue, quiere más y el ciclo se repite y cada vez quiere más, hasta el punto de que esta persona pierde el control completo de todo. Se ha convertido en un bebé que no puede controlar sus emociones ni sus esfínteres y que no le queda de otra que terminar reducido a ser un esclavo de alguien que lo cuide, que lo bañe, que lo alimente. Y es lo que nos enseña la historia de Esaú y de Jacob. Cuando una sociedad se enseña a buscar la gratificación instantánea, podemos ver que es una sociedad que está vendiendo su primogenitura. Hoy tenemos a estos jóvenes, y yo diría también que es algo que afecta a otras generaciones de personas un poco más adultas, que se empiezan a acostumbrar a la gratificación instantánea. Cuando usan las redes sociales, esperan de inmediato que les den un like. Si no reciben ese like, se sienten tristes, se sienten mal. Algunos terminan suicidándose, no están recibiendo esa gratificación instantánea y entonces se frustran. Y esto es lo que nos revela que estamos en una sociedad que va en camino a perder para siempre su primogenitura, es decir, estamos en los tiempos del fin, hermanos. Y es que miremos, hermanos, que este es el modelo de vida que los ángeles caídos quisieron imponer aquí en la tierra, y ahora vemos que no funciona, es plenamente absurdo. La misma naturaleza lo revela como absurdo, que yo como adulto deje de controlar mis emociones,